En su comunicado del 3 de junio de 2022, el Consejo de Obispos de la Luz del Mundo afirmó que a Naasón Joaquín no se le permitiría llamar testigos a su favor durante el juicio por abuso sexual que enfrentaría. De la misma forma, en su derecho de defensa, tampoco le permitieron al apóstol presentar testigos a su favor. Asimismo, alegaron que esos testigos a los que no se les permitiría declarar aportarían testimonios claves en la defensa de su líder. Además, también se han cometido violaciones al debido proceso, al negarle a la defensa la posibilidad de usar testimonios claves. Dilucidaremos la veracidad o falsedad de ambas aserciones con la transcripción de la audiencia del 1 de junio de 2022. Página 82, líneas 23 a 28, hasta la página 91, líneas 1 a 19. La Corte. La próxima evidencia es la moción de la Fiscalía para excluir testigos, de la cual he leído y considerado todos los documentos entregados hasta ahora. No excluir ningún testigo bajo una violación del artículo 1054.3 subdivisionada del Código Penal, puesto que es una conclusión en cuanto a un asunto de último recurso, y hay otros ítems antes de eso. La Fiscalía tiene derecho a una oferta de prueba antes de que cada testigo declare. Por ejemplo, si un testigo no sirvió al acusado García y no tenía ninguna otra evidencia relevante que presentar, ese testigo será excluido de declarar, ya que su testimonio sería irrelevante. Estoy un tanto interesado en la historia de la Iglesia y yo escucharé a todos los abogados dentro de un momento con respecto a esto. Si una persona del clero católico estuviera siendo juzgada, yo no consideraría que la vida de San Pedro sería relevante. Escucharé más de la Fiscalía. Señor Seagal, gracias, su señoría. Y esa es en realidad una buena analogía. La Corte, no tan buena como esa analogía del Antiguo Testamento, pero gracias. Señor Seagal, bueno, está bien. Con respecto al testigo, entonces tenemos al Dr. José Muriá. Me parece que él es un experto en religión, la historia de la Iglesia. No tenemos un currículum o un informe ni ningún indicio del contenido de su testimonio, así que comprendo que sería prematuro solicitarle a la Corte que excluya su testimonio en este punto, pero solicitaríamos como mínimo una oferta de prueba y una audiencia 402 en el momento adecuado con respecto a esto si la Corte no está dispuesta a excluir su testimonio. Con respecto a Richard Green, el señor Green es como un perito digital forense que estaba involucrado en asistir a la defensa con la revisión de la evidencia digital de este caso. De nuevo, la defensa entregó una lista de testigos que no incluía al señor Green como un testigo experto en el caso. Y otra vez, no tenemos un currículum o un informe ni ningún indicio del contenido. Entonces, de nuevo, solo solicitaríamos que si la Corte no está dispuesta a decidir excluirlo en este momento, que recibamos una oferta de prueba y la oportunidad de tener una audiencia 402 de ser adecuado. Luego tenemos los 11 testigos que se identificaron, otra vez, sin ninguna declaración. Así que no sabemos sobre qué van a testificar, pero nosotros intentamos contactar, de hecho son 13 de ellos. Intentamos contactar a los 13 para entrevistarlos, porque no sabemos qué es lo que van a testificar. Pudimos comunicarnos con 2 de ellos, que nos dieron declaraciones. Estamos de cierto modo suponiendo que los otros 11 irían probablemente en la misma línea, y tal vez los abogados defensores puedan aclararlo, si ese no es el caso. Pero uno de ellos era Enrique Gutiérrez, transcripción fonética. Él admite que no tiene conocimiento de primera mano de ninguno de los incidentes imputados en este caso. Él dice que trabajó con el señor García y la Iglesia desde 1998 al 2001, y él cree que los cargos son falsos. Él cree que los medios y el exfiscal general Becerra están perpetrando una mentira, y él quiere venir y hablar sobre las buenas obras de la Iglesia, de lo que no hay ningún debate que la Iglesia participa en buenas obras, tal como la Corte lo mencionó antes en los casos de los sacerdotes católicos. Evidencia de que las organizaciones benéficas católicas hacen buenas obras no es relevante en cuanto a si un sacerdote cometió un delito de abuso sexual. Entonces solicitaría. Entonces no sabemos qué es lo que va a declarar y le solicitaría a la Corte que si esa es la suma y el fondo de su testimonio, que la Iglesia hace buenas obras y que él cree que los cargos son falsos, pero no tiene conocimiento de primera mano, que él sea excluido. Y luego hay una Andrea Sánchez. Ella también dice que no tiene conocimiento de primera mano de los incidentes imputados en el caso. Ella nunca ha pasado tiempo con el acusado y ella cree que la van a llamar a declarar sobre su participación en proyectos de la Iglesia, una feria de la salud, algo de servicio comunitario que ha hecho como miembro de la Iglesia. Entonces yo solicitaría
Le argumentaría a la corte que si esa es la suma y el fondo de su testimonio, nada de eso es en lo absoluto probatorio de ninguna de las cuestiones pertinentes en este caso, y sería excesivamente prejuicioso y solo una pérdida de tiempo para la corte escuchar testimonios como ese. Con respecto a los otros 11 testigos, en la medida que esos 2 testigos representan lo que esos otros 11 van a decir, haría la misma objeción y solo solicitaría que eso se excluya, a menos que haya alguien que tenga conocimiento de primera mano de estos incidentes o alguna evidencia impugnatoria relevante. Yo solicitaría que se excluya la evidencia. Otra vez, la Iglesia no está siendo enjuiciada. La naturaleza de la Iglesia no está en juicio. Si la Iglesia participa o no en servicio comunitario no está en juicio, e incluso si el señor García fuera un filántropo, esa no sería una cuestión relevante de su carácter en este caso, y no sería admisible con respecto a ninguna cuestión pertinente en este caso. No estamos hablando del señor García, estamos hablando de la Iglesia participando en buenas obras. Y de nuevo, en los casos de sacerdotes, un sacerdote no puede defenderse en un caso de abuso sexual diciendo, bueno, miren todas las buenas obras que las organizaciones benéficas católicas han hecho a través de los siglos. Nadie niega esas buenas obras, pero son completamente irrelevantes a los cargos en este caso. Y de nuevo, los acusados en su oposición, ellos dicen que nosotros acusamos a la Iglesia de ser una secta sexual. No hemos hecho eso. Incluso la transcripción que ellos citan no lo hace, donde dicen nosotros, usando los términos de secta sexual, y recitan la transcripción. Nosotros no usamos el término secta sexual, no planeamos usar la palabra secta sexual, no estamos acusando a la Iglesia de ser una secta sexual. Otra vez, el señor García y la señorita Oaxaca son las personas enjuiciadas y eso es todo. Me parece que ya abarqué todos los testigos. La corte. Gracias. Señor Mason. Señor Mason, gracias, su señoría. En la discusión de la última moción, la Fiscalía argumentó que ellos deberían tener derecho a que Alondra Ocampo cuente una historia, y hemos visto bastante de esa historia en su declaración. Continúa por un largo tiempo, acerca de cómo la Iglesia la esclavizó y la violó, y la convirtió casi en una zombie, cuyo único propósito en la vida era servir, que estaba aterrada de hacer cualquier otra cosa, que estaba sometida a la dominación y coerción tanto del padre del señor García como del señor García. Y la Fiscalía argumentó que ellos tenían que poder introducir esa historia completa para explicar por qué la señora Ocampo actuó como lo hizo. Ahora bien, su señoría, el jurado no tiene que creer esa historia. ¿Cómo contrarrestamos esa historia? Samuel Joaquín está muerto. La manera en que contrarrestamos esa historia, y la historia sobre las Jane Does 1, 2 y 3, sin tener alternativa a ser obligadas, a ser dominadas, a ser forzadas a participar en conducta sexual que la Fiscalía va a presentar. ¿Cómo contrarrestamos eso? Tenemos que describir cómo los miembros de la Iglesia en realidad experimentaban la Iglesia. Ahora bien, procuramos hacer eso, y procuraremos hacer eso en el juicio, de acuerdo con la orden de la Corte a través de los mensajes de las Jane Does 1, 2 y 3. Podemos mostrar cómo ellas en realidad experimentaban la Iglesia. Tenemos varios testigos y estos 13 están en esa categoría, que hablarán acerca de cómo ellos experimentaban la Iglesia. Estas son personas que asistían a la misma iglesia que Alondra Ocampo, crecieron en la iglesia con el señor García, crecieron en la iglesia con el padre del señor García. Estaban sometidas a las mismas doctrinas, a las mismas reglas, las mismas actividades espirituales. Todos los mismos factores que la Fiscalía sostiene, que rebajó a Alondra Ocampo y a las Jane Does 1, 2 y 3 a básicamente, ya sabe, a discípulas inconscientes de Charles Manson. La Fiscalía no puede eludir su propio caso, que es argumentar que esta iglesia creó una dominación espiritual. Cualesquiera sean las palabras que usen, ya sea que digan dominación, coerción, privación de libertad, secta, lo que sea que digan, todo su caso es sobre la afirmación de que personas individuales que no estaban sometidas a ningún tipo de amenaza o fuerza o miedo en las formas que normalmente entendemos esas palabras, ellos están afirmando que estas personas fueron no obstante privadas de libertad y sometidas a presión o coerción a causa de las doctrinas de la Iglesia. Las doctrinas de la Iglesia. Esa fue la totalidad del argumento sobre Alondra Ocampo. Tú sirves a un apóstol, bueno, al próximo, a causa de las doctrinas de la Iglesia, también tienes que servirle del mismo modo. Entonces, su señoría, tenemos varios testigos que dirán no es así como funciona esta iglesia. Sus declaraciones sobre la doctrina de la iglesia y este tipo de imperativo de obedecer al apóstol en todo, ser su esclavo, es ridículo. No es así como funciona la iglesia. Vamos a presentar estos testigos para decir, crecimos en estas mismas iglesias, no estamos sometidos a coerción, esta no es una secta, no estamos lavados del cerebro, no estamos privados de libertad, ninguno de nosotros lo está. Así no es como funciona la iglesia. La analogía de los sacerdotes católicos y efectos.
Y la analogía con lo que está pasando aquí sería si un sacerdote católico fuera enjuiciado por abusar a un menor y la fiscalía decidiera presentar un testimonio sobre el predecesor de ese sacerdote católico en la parroquia abusando de un menor. Si a la fiscalía se le permite contar su historia a través de Alondra Ocampo, que ella creía que esta iglesia iba a condenarla al infierno eterno si ella no participaba en actos sexuales con menores para el señor García, a ellos se les va a permitir hacer eso, porque la corte acaba de decidir que lo van a hacer. Entonces, para ser justos, a la defensa debe permitírsele presentar testigos para explicar desde su propia experiencia cómo es en realidad crecer en esta iglesia. La fiscalía solo ha hablado con los testigos denunciantes, hasta donde sabemos. Queremos mostrarle al jurado otras perspectivas de otras personas que han pasado sus vidas en esta iglesia, que dirán, él no es un monstruo, su padre no es un monstruo, esta no es una iglesia monstruosa. El perjuicio que resultará al permitir el testimonio de Ocampo y luego excluir la evidencia de nuestros testigos me parece que sería incalculable. La Corte. Señor Carey. Señor Carey, me abstengo, su señoría. La Corte. Conclusión. Señor Seagal. Su señoría, esto sería semejante a un asesino en serie que está siendo enjuiciado por múltiples asesinatos, que quiere llamar a personas que él no mató al estrado a declarar que él no asesinó a las personas que está acusado de haber asesinado. Nadie está insinuando que el apóstol abusó sexualmente de cada uno de los miembros de la iglesia. Hay cientos de miles, tal vez sobre 1 millón o más miembros de la iglesia. Nadie está insinuando que todos ellos han tenido exactamente la misma experiencia de ser fijado como objetivo, preparado y abusado sexualmente. Algunas de las personas en la lista son hombres, para empezar. El señor García fijó como objetivo un cierto tipo de muchachas, en su mayoría para este tipo de abuso, personas de ciertas familias en las que ellos confiaban. Él tenía su criterio, y nadie está insinuando que él abusó sexualmente de todos, y nadie está sugiriendo que la iglesia no hace cosas buenas en la comunidad. Pero nada de eso tiene que ver con los cargos, ni desmiente los cargos en este caso. Supongamos que el jurado cree que esta iglesia hace más obras buenas que cualquier otra iglesia que jamás existió. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso probatorio en modo alguno de los cargos en este caso? ¿Cómo hace que sea menos probable que el señor García sea culpable de estos delitos? Y entonces estos testigos no tienen conocimiento de primera mano de ninguno de los hechos de este caso, y no tienen nada que ofrecer, excepto por sus experiencias individuales en la iglesia, que no son las mismas experiencias de nuestras víctimas. Ellos no necesariamente están en el lugar de nuestras víctimas, en términos de ser mujeres, en términos de su experiencia, en términos de las familias a las que pertenecían y todo eso. Así que yo solicitaría... No me parece que esto tenga ningún valor probatorio y le solicitaría a la Corte que lo excluya. La Corte parecería tener algo de valor probatorio limitado. No obstante, voy a permitir un número limitado de testigos que estén en la misma situación que las víctimas y Ocampo, en términos de servir al acusado, al efecto de que no fueron forzadas, etc. A nadie se le permitirá presentar su punto de vista personal sobre la verdad o la falsedad de los cargos. Esa será la orden. Señor Seagal, gracias, su señoría. La Corte. Cualquier cosa más allá de un número limitado de testigos, el equilibrio bajo el Código de Evidencia artículo 352, su valor probatorio en cuanto a evidencia formativa es sobrepasado y sería un desperdicio de tiempo. Señor Seagal, gracias. Si bien a la defensa no se le permitiría llamar testigos que no tuvieran conocimiento de primera mano de los incidentes imputados por ser irrelevantes, sí podrían haber presentado testimonios de otras personas que sirvieron al apóstol y nunca se sintieron forzadas. Las declaraciones sobre las buenas obras de la Iglesia y la experiencia personal de quienes no fueron víctimas y estaban al tanto de los hechos del caso difícilmente podrían haber sido claves si no servían al propósito de poner en entredicho y refutar directamente los testimonios de las Jane Does. Por todo lo anterior, mi veredicto es que ambas aserciones son falsas. No se le negó a Nason Joaquín la oportunidad de presentar testigos a su favor y los testimonios que fueron excluidos no eran claves sino irrelevantes. Moción de la defensa de Nason Joaquín para excluir todo el porno adulto del juicio. Páginas 21 a 31 de la transcripción de la audiencia del día 1 de junio de 2022. La próxima moción es la moción de la defensa para excluir todo el porno adulto. Y de nuevo he leído y considerado todos los documentos. Esta es una moción hecha por el acusado García, y escucharé al acusado García. Señor Mason, gracias su señoría. Me parece que los documentos exponen bastante bien nuestra postura y la cuestión general, y esto va a animar, me parece,
Varias de nuestras discusiones esta mañana y probablemente durante el juicio es encontrar una orden adecuada para restringir la oferta de prueba de la Fiscalía de que es relevante a los delitos imputados. La Corte, ¿me permite limitar esto de ser posible? Señor Mason, desde luego. La Corte, dispénseme otra vez. Parece estar limitado a la imagen 5662. Esa es aparentemente la parte que voy a abordar. Esa es la imagen de la acusada Oaxaca y el acusado García. Señor Mason, sí, su señoría. Yo no creo... Quiero decir, esa es de la que hemos estado hablando, porque esa es la que nosotros sabemos que ellos quieren usar. Yo solicitaría, en lugar de tener que objetar repetidamente durante el juicio, creo que es una oportunidad para discutir este asunto en general. Yo no sé si la Fiscalía tiene la intención de presentar otras imágenes de pornografía legal no imputada entre adultos. Ignoro si tienen la intención de hacer eso. Sé que tienen la intención de usar esa, porque se basaron en ella considerablemente en la audiencia preliminar. Hay otras imágenes y videos que son porno adulto, entre adultos. No se han imputado y no están relacionados con nada en el caso. La Corte, permítame detenerlo ahí. Señor Mason, sí. La Corte, ¿la Fiscalía tiene la intención de introducir alguna otra imagen? Señor Seagal, no, su señoría. Solo la imagen a la que la Corte se refirió, y luego por supuesto está la imagen de porno infantil con el... La Corte, eso no es de lo que está dando testimonio. Muy bien, con eso en mente, señor Mason, ahora refiérase a esa única imagen. Señor Mason, ahora solo nos queda una imagen, y yo agradezco esa aclaración. Eso hace que sea más fácil hablar de las cosas. Esa imagen no mueve la pelota en lo absoluto respecto a ningún cargo, y sé que... Me parece que el señor Carey tiene algo que decir sobre esta cuestión también, dado que es su clienta, pero no es un delito imputado. Involucra a adultos que dieron su consentimiento. No tiene ninguna conexión con ninguno de los incidentes imputados. El único incidente que la Fiscalía aparentemente tiene la intención de presentar, y me parece que este fue el efecto, definitivamente fue el efecto, ya sea que haya sido o no el efecto deseado en la audiencia preliminar, es, ya sabe, es una imagen lasciva, y probablemente para algunos miembros del jurado perturbadora, informará irreparablemente, me parece, contaminará perjudicialmente la percepción del jurado de ambos acusados si se permite introducirla como evidencia. Simplemente no hace en absoluto más probable que ninguno de los actos criminales imputados ocurrieran mostrar un acto sexual consensual entre dos adultos. Esa es la... Si yo quisiera encontrar un ejemplo, en la historia de nuestra jurisprudencia, de una pieza de evidencia que es más probatoria, considerablemente más probatoria, más perjudicial que probatoria, me disculpo, considerablemente más perjudicial que probatoria sería esta. Nosotros preguntamos, ¿cuáles van a ser los efectos de que un jurado vea esto? ¿Cuál es el efecto en lo que respecta a mover su pelota deductiva en dirección a si ocurrió o no un delito imputado? Es insignificante, a lo más. ¿Cuál es el efecto en dirección a predisponerlos contra el acusado, ambos de ellos, e indignarlos, horrorizarlos y escandalizarlos? El punto es que no pueden ignorarlo, y me parece que eso es exactamente lo que nuestro código de evidencia tiene como fin evitar. No quiero insistir en esto, se ha expuesto en los documentos, me parece que la Corte entiende el objetivo. La Corte. Señor Carey, esta es la primera parte de su función, lo escuchará usted. Señor Carey, gracias, su señoría. Yo no veo ninguna teoría de admisibilidad bajo el Código de Evidencia. Este no es un anterior, bajo 1108, este no es un delito sexual anterior que se esté denunciando. Bajo 1101, inciso B, ninguna de las excepciones me parecería que aplican. Estos solo son actos sexuales anteriores de tanto el acusado García como la acusada Oaxaca, que no son relevantes. Ahora bien, yo sé que la teoría de la Fiscalía es decir que porque esto ocurrió en esta ocasión, eso tiende a probarlo, haciéndolo relevante porque ocurrió en la ocasión con Jane Doe 3. Pero para mí, los hechos no están alineados entre esos dos escenarios. Este es un acto consensual que no involucra a una tercera persona y simplemente no existe una teoría de admisibilidad bajo el artículo 210, 1101 o 1108 del Código de Evidencia. Si la Corte está considerando permitirlo, le solicitaría a la Corte que lo suavice por la vía de no introducir el video completo, sino más bien tal vez una imagen del video que muestre a ambas partes participando del acto. Pero mostrar el video completo, incluyendo la conclusión, que es muy lasciva y no tiene una finalidad relevante, le solicitaría eso como alternativa. Pero aún así me ciño a mi postura original de que no es relevante en modo alguno. La Corte, gracias. ¿De parte de la Fiscalía? Señor Seagal, gracias, su señoría. Esta imagen sí tiene relevancia, la cual es que tiende a indicar que
Estas partes tenían una relación que involucraba el tipo de sexo que Jane Doe 3 testificó que presenció cuando la trajeron a la habitación del señor García la noche que la forzaron a cometer sexo oral. Ella entró a la habitación, ella vio a la señorita Oaxaca ahí con el señor García en la cama. La señorita Oaxaca le practica sexo oral al señor García, luego ella le enseña a Jane Doe 3 a practicarle sexo oral al señor García. Jane Doe 3 dice no. La señorita Oaxaca insiste y Jane Doe 3 entonces obedece y practica sexo oral. De modo que en el momento en que Jane Doe 3 ingresó a nuestras oficinas y dijo que esto pasó entre el señor García y la señorita Oaxaca, ella no sabía que había un video allá afuera en los dispositivos del señor García, su teléfono o su iPad, mostrando en efecto al señor García y a la señorita Oaxaca participando de sexo oral. De modo que tiende a confirmar esa parte de su historia que tiende a corroborar hasta un cierto punto. Esto también muestra la naturaleza de la relación que existía entre el señor García y la señorita Oaxaca y que involucraba sexo consensual. No estamos diciendo que no fue sexo consensual. No hay nada criminal acerca de lo que ellos estaban haciendo ese día en particular, pero sirve para demostrar que ellos sí tenían ese tipo de relación, la cual tiende a corroborar lo que dice Jane Doe 3. Y asimismo, el señor García y la señorita Oaxaca están imputados como coacusados en la copulación oral forzada contra Jane Doe 3. Entonces nosotros tenemos que demostrar que estos dos están actuando en contubernio, que son cómplices entre ellos, que se instigan y se asisten mutuamente. Y el hecho de que ellos tuvieran ese tipo de relación es evidencia circunstancial de que sí tenían el tipo de relación que sería consistente con lo que Jane Doe 3 dice que pasó. No me parece que lo que hay en ese video pruebe el cargo de Jane Doe 3 de por sí, pero es una pieza de evidencia circunstancial que sí tiende a indicar que ellos tenían el tipo de relación que sería consistente con los eventos que Jane Doe 3 describe cuando fue forzada a cometer copulación oral. Ese es el valor probatorio de esa evidencia. Las relaciones conspiratorias a menudo se prueban por evidencia circunstancial, así que es en eso en lo que intentamos basarnos en este caso. Y en lo que respecta al perjuicio, me parece que eso es bastante especulativo, y dado el hecho de que la imagen muestra a dos adultos que dieron consentimiento teniendo sexo, no sé si nada de eso va a escandalizar al jurado o predisponerlos contra cualquiera de estos dos acusados. No vamos a decir que hubo nada de malo en que ambos tuvieran sexo consensual entre ellos. No creo que un jurado vaya a concluir eso. Pero es una pieza de evidencia circunstancial que indica que ellos sí tenían este tipo de relación y tiende a corroborar a Jane Doe 3 de este modo. Oye, ¿sabes? Ella tenía razón. Aquí tenemos este video del señor García y la señorita Oaxaca. La otra cuestión es que, de nuevo, la imagen se encuentra en el dispositivo electrónico del señor García. Me parece que en su iPhone, creo, o tal vez el iPad. Me parece que era el iPhone en el momento en que el señor García fue arrestado en el aeropuerto, así que también es un indicio de la propiedad y el control y el uso de ese dispositivo. Gracias. La Corte, gracias. ¿Algún comentario a modo de conclusión, señor Mason? Señor Mason, sí, su señoría, gracias. Agradezco la aclaración de la Fiscalía. En respuesta a eso, yo haría dos comentarios. Primero, si la teoría de relevancia es demostrar que la señorita Oaxaca y el señor García tenían una relación que involucraba sexo oral, me parece que estoy citando al fiscal lo que él dijo. Entonces la imagen, el video, sería relevante solo si ese punto estuviera en disputa. Y ese punto no está en disputa, así que lo que yo sugeriría como alternativa en primer lugar, las partes lo pueden estipular, podemos hacer eso aquí hoy. Segundo, que la Corte pudiera, y yo sugeriría que esto fuera una orden adecuada. La Corte, supongo que usted no estipularía todos los elementos del delito. Señor Mason, disculpe. La Corte, supongo que usted no estaría dispuesto a estipular todos los delitos como se imputaron. Señor Mason, bueno, no hay un delito imputado con respecto al sexo consensual. La Corte, estoy hablando del sexo consensual al que aludió la Fiscalía. Señor Mason, es correcto su señoría, de eso es de lo que estoy hablando. De modo que la Fiscalía quiere establecer un hecho, como yo lo entiendo, un hecho circunstancial que puede ser usado en una cadena de deducciones, y ellos le dirán al jurado, ahora está establecido, porque ustedes vieron este video, que la señorita Oaxaca y el señor García tuvieron una relación en la que ella le practicó sexo oral. Eso hace más probable, por deducción, que la historia de Jane Doe 3 sea cierta. La Corte. Esto es semejante a estipular una foto del médico forense, la cual no tiene que ser aceptada tampoco. Señor Mason, sí, su señoría, excepto que no queremos estipular la foto en la imagen, queremos estipular un hecho. La Corte, lo entiendo, y eso es semejante a muchos casos de homicidios que todos hemos visto, pero siga adelante. Señor Mason, es correcto su señoría, y le diré habiendo hecho el mismo argumento con respecto a fotos que muestran violencia extrema,
Vemos muchas de estas. Muchas veces la defensa quiere excluirlas y el fiscal quiere incluirlas. Y nos preguntamos cuál es el valor añadido que usted ve en la imagen, en lugar de tener los hechos. Y me parece que esa es una determinación que esta Corte ha hecho probablemente docenas, sino cientos de veces. La Corte, conjuntamente con la Corte Suprema. Señor Mason, desde luego, su señoría. La Corte, pero siga adelante. Señor Mason, con respecto a este video en particular, la pregunta es, ¿cuál es el valor probatorio añadido de mostrar el video en lugar de simplemente establecer el hecho? Me parece que la respuesta es ninguno. Y hablo en serio acerca de la estipulación. Las partes entablarán esa estipulación. Y también, yo entiendo que ellos tienen que ir primero. Tienen que presentar su caso en la etapa probatoria, pero no va a estar en disputa en este caso que ese tipo de relación existió. Entonces mi sugerencia sería que a la Fiscalía se le impida presentar el video durante la etapa probatoria y que puedan guardar el video para la etapa de refutación si y cuando las partes nieguen que tal relación ocurrió. Eso, si y cuando cualquiera de las partes niegue que tal relación existió que incluía sexo oral. Además, y no sé si la Fiscalía aceptará esto, pero las partes están preparadas para estipular la existencia de una relación entre estos dos en el periodo relevante que incluía sexo oral. Me parece que eso es adecuado y razonable, y no añade nada adicional al caso, salvo enardecer al jurado ver este video. Quiero decir, la Corte... No quiero preguntar, pero el video se reprodujo en la audiencia preliminar. No sé si la Corte lo recuerda. La Corte, sí. Señor Mason, no me parece que haya nada que tenga que mostrarse al jurado si el jurado tiene ese hecho, que el jurado tendrá. La Corte, gracias. Señor Kerry, ¿algún último comentario? Señor Kerry, solo quiero añadir algo porque me parece que surgirá en otros alegatos. La Fiscalía, al menos en su respuesta a la moción original, que de hecho técnicamente no se presentó, pero el señor Seagal acaba de indicar conspiración. Ellos no le han imputado a la señorita Oaxaca la participación en ninguna conspiración. No me parece que solo porque ellos creen, aunque ellos no le imputaron que ella fuera miembro de una conspiración, que eso les permita simplemente introducir lo que sea que quieran y decir, oh, ella es parte de la conspiración. Se le imputa un acto específico en un día específico. La acusación no es que era una conspiración para cometer copulación oral. La acusación es mediante evidencia directa de un testigo que estuvo presente. Por tanto, discrepo con la Fiscalía en su alegato aquí, así como su argumento para otros fines de que la señorita Oaxaca, que todo lo que hizo fue porque es una miembro de la conspiración cuando eso simplemente no se le imputa. La Corte. Muy bien, gracias. La Fiscalía no tiene que aceptar ninguna estipulación. Antes de que lo decida, permítame preguntar. Señor Seagal, ¿usted aceptaría esa estipulación como la propone el abogado? Señor Seagal, en este momento su señoría no estaríamos dispuestos a estipular. La Corte, de acuerdo. Por lo que he visto, y lo recuerdo por lo que he visto en el papeleo, este video es consistente con la teoría de la Fiscalía del caso. Esto es que los miembros de la Iglesia han dado servicio al acusado, y la acusada Oaxaca es una líder, y es probatorio de la intención de ambos acusados en este asunto en que la intención está en discusión, y bajo un análisis 352, concluyo que el valor probatorio sobrepasa cualquier perjuicio a los acusados. La moción del acusado es denegada. Señor Seagal, gracias su señoría. La próxima moción... Señor Kerry, ¿puedo preguntar antes de que abandonemos ese tema? Porque la Fiscalía sí indicó que solo va a mostrar la imagen 5662. La Corte, eso es lo que me dijeron. Hay otras partes de su moción que no he alcanzado todavía. Voy a llegar a su moción. Señor Kerry, de acuerdo. Entiendo. Solo quería ver si era irrelevante. La Corte, deme un momento por favor, mientras yo... Pausa en los procedimientos. Hay un paréntesis aquí porque se revisaron varias mociones no relacionadas con este asunto en particular antes de que el juez Cohen retomara la moción del abogado de Susana, Pat Carey. Páginas 99 y 100 de la transcripción de la audiencia del día 1 de junio de 2022. La última moción que tengo es una moción de la acusada Oaxaca, la cual leí y consideré. No ha habido réplica. Ya decidí la primera cuestión de la moción indímine que el señor Kerry mencionó. Con respecto a las otras, hay otros videos e imágenes, ítems 2, 3 y 4. ¿La Fiscalía está solicitando introducir esos ítems? Señora Callahan, no. La Corte, de acuerdo, entonces esos ítems son irrelevantes. La Fiscalía no los va a introducir. Con respecto al ítem 5, los registros de viajes de Oaxaca, ¿la Fiscalía tiene la intención de introducirlos? Señor Seagal, no, su señoría. La Corte es irrelevante. Con respecto al ítem 6, Oaxaca transportando dinero a García. Señor Seagal, no, su señoría. Señora Callahan, no. Señor Seagal,
En este momento no tenemos la intención, con una salvedad, que si por alguna razón esto fuera a volverse relevante en algún momento, le solicitaríamos a la Corte permiso para usar esa evidencia. La Corte, ¿está satisfecho hasta ahora, señor Kerry? Señor Kerry, sí. Esperaba con ansias tener al fin el escenario para mí. Recordemos la descripción de este video identificado como IMG-5662 que se hizo durante la audiencia preliminar del día 17 de agosto de 2020 en las páginas 92 y 93 de la transcripción. La imagen 5662, que estaba en el iPhone del acusado García, muestra a Susana Oaxaca practicándole copulación oral al acusado García. Después de que el acusado García eyacula, Susana Oaxaca se mueve de su posición del lado izquierdo de García y luego escupe su propio semen de vuelta en su boca. Y luego comienzan a besarse. Otro detalle relevante a considerar es que la defensa recibió un DVD-R que contenía este video en la audiencia del 19 de septiembre de 2019. Your Honor, that's just a IMG. It doesn't actually say image. It's just the way that the items on the drive are tagged. Okay. So there's no distinction between image and video on the image numbers. They are all IMG with a number, okay. And you have to review the item to determine whether it's an image or a still image or a video. Correct. And just so the record is clear, we just handed Mr. Kerry a DVR that says IMG_5662, which is what he's been asking for, and he has it in his possession right now. All right. En 3 años no se presentó ante la Corte ningún peritaje que acreditara que ese video pudo haber sido manipulado o alterado. Ahora es responsabilidad de cada uno de ustedes sacar sus propias conclusiones. Voy a demostrar que este grupo de personas que están aquí en el Consejo de Obispos son puros mentirosos. Les están diciendo información mala, son mentiras, no les están comunicando lo que realmente dijo el juez y no les están comunicando la verdad de la situación del caso de Nazón, de lo que ocurrió. Este es nuevamente el documento, la transcripción del día junio 3 del año 2022. El juez es Ronald S. Cohen, caso BA 484133. Acusado es Nazón García Joaquín. Ok, vamos a buscar a ver si lo que él dijo es verdad, que todas estas cosas que no se le permitieron. Aquí la fiscalía dice que sí, que el acusado se va a declarar culpable a los cargos 1, 7 y 9. ¿Es este el entendimiento de Jackson de la defensa? Dice Jackson, sí es. La corte le dice a Nazón, is this what you want to do? ¿Esto es lo que quieres hacer, Mr. García? The defendant, el acusado, sí. Entonces, el señor García sabía en qué se estaba metiendo. Esto es lo que él quiere hacer. Pero, ¿qué es lo que Nazón quiere hacer? Vamos a ver. Fíjate qué dice la corte. Mira, you have certain constitutional rights, ¿ok? Menchaca decía que no tenía ningún derecho, le quitaron sin evidencia, no hay defensa. La corte le dice, mira, Nazón, tú tienes ciertos derechos constitucionales. Fíjate lo que le dice. Aquí en la página 3, de las líneas 2 a 7, fíjate, you have the right to a jury trial. Tú tienes el derecho para hacer a juicio por un jurado. A jury trial is where 12 members of the community are selected. Esto es cuando 12 miembros de la comunidad son seleccionados by your attorney, por tu abogado y por la fiscalía. And they hear the evidence in this matter. Y ellos escuchan la evidencia en este asunto. All 12 must find that you're guilty beyond a reasonable doubt before you can be found guilty. Todos los 12 tienen que estar de acuerdo que tú eres culpable más allá de una duda razonable antes de que te puedan condenar como culpable. Do you understand your right to a jury trial? ¿Tú entiendes tu derecho a un juicio por jurado? The defendant, el señor García, yes, sir. Ok, entonces sí entienden, Nazón, que él tenía este derecho. Se lo está diciendo el juez. Tú tienes este derecho. The court, do you give up and waive this right? ¿Tú vas a renunciar este derecho? El acusado, yes, sí. Ok.
Entonces, tú sabes lo que estás diciendo, Nazón. Tú estás renunciando el derecho de ir a juicio por un jurado y los dos se tienen que llegar a un acuerdo que eres culpable más allá de una duda razonable antes de que te puedan declarar culpable. Él entendió todo esto. Y luego aquí dice, mira, fíjate esto en lo verde, ¿ok? Página 3 de la línea 3 en adelante. Aquí es donde explota la mentira de Menchaca. La corte, the court, you have the right to confront and cross-examine the witnesses against you. Fíjate, aquí está Menchaca mentiroso. El juez le dice a Nazón, tú tienes el derecho a enfrentar y hacer preguntas a los testigos contra ti. Ya ves, Nazón, sí tenías este derecho. No más que no se podía hacer en aquel tiempo, pero el juez ya, ¿desde cuándo te había dicho que cuando se llegue el tiempo, sea un jurado, sí se puede hacer eso? Y aquí le está diciendo el juez, Nazón, ¿estás seguro lo que estás diciendo? Tú tienes el derecho a enfrentar y hacer preguntas a esos testigos que están contra ti. Pero ¿qué dijo Menchaca? Que se le negó. Informamos a la Iglesia Universal, en el caso del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, no se han respetado sus derechos constitucionales, incluso desde el momento de su detención, por ejemplo, saber quién lo acusa. No se le negó. Aquí el juez le está diciendo, le está dando una oportunidad. Tú tienes ese derecho. Fíjate, this means that witnesses would take the witness stand and testify. And you, through your lawyer, can ask them questions. Esto significa que los testigos tomarán la plataforma y testificarán. Y tú, Nazón, por medio de tu abogado, les pueden hacer preguntas. Pues no que no se querían presentar los testigos. No que no les podían hacer preguntas tus acusadores, Nazón. Aquí el juez le está diciendo a Nazón que él tiene ese derecho. Ellos estaban listos para entrar al ring. Tú tienes ese derecho, Nazón. Si tú quieres, tú puedes tener un juicio por jurado y tú puedes hacer preguntas a tus acusadores. Ok, ahí está muy claro. Y luego el juez le pregunta en la línea 17, do you understand your right to confront and cross-examine the witnesses against you? Es muy importante esto. ¿Tú entiendes tu derecho que tienes a enfrentar y hacer preguntas a los testigos que están contra ti? Esos son los Jane Does. ¿Qué dijo Nazón en la línea 19? Yes, sir. Sí, ok. Nazón aquí afirmó que él sabía que él tiene ese derecho. Pero Menchaca dice que nunca le dieron el derecho a hacer preguntas a sus acusadores. Menchaca está mintiendo, los obispos le están mintiendo. Es una total mentira. La mentira más grande que puede ver. Eso está en la página 3. Ok. Y está aquí en las líneas 16 en adelante. Mira. Ok, yes, sir. Aquí en la línea 20. Do you give up and waive this right? ¿Tú vas a renunciar a este derecho? Dice, sí. The court, you have the right to use the resource. Fíjate aquí. Vamos a comenzar aquí otra vez en la línea 13. The court, you have the right to confront and cross-examine the witnesses against you. Las líneas 13 y 14. Tú tienes el derecho de enfrentar y hacer preguntas a los testigos contra ti. This means that witnesses would take the witness stand and testify, and you, through your lawyer, can ask them questions. Esto significa que los testigos tomarán la plataforma, subirán para arriba y darían testimonio, y tú, por medio de tu abogado, le pueden hacer preguntas. Ahí estuviera perfecto para que tú te defendieras, Nazón. Ahí tú tenías ese derecho y el juez te lo está diciendo y ¿estás seguro, Nazón? Tú tienes este derecho. ¿Estás seguro? Mira, dice, ¿tú entiendes? You understand your right to confront and cross-examine the witnesses against you. ¿Tú entiendes que tienes ese derecho de enfrentar y hacerle preguntas a estos testigos que están contra ti? ¿Tú tienes ese derecho? ¿Sí lo entiendes? Dice Nazón en la línea 19. Yes, sir. Sí, señor. Ok. Entonces no es verdad lo que dice Menchaca. Lo repitió varias veces que no le dieron el derecho. Sí se lo dieron, Menchaca, pero todo se hace en su debido tiempo. Por eso les dije que vayan al ring, entren ya.
que comience este juicio, a ver si es verdad lo que estaba diciendo Nazón. Pero el cobarde no quiso entrar y de hecho no miraba ni a las víctimas que estaban ahí. Primero decían que no hay víctimas y ahora hay unas personas ahí que están llorando y están diciendo su testimonio, pero ustedes decían que no, y ustedes saben quién son, no sean mentirosos. Son puras bolas de, son puros hipócritas y mentirosos ustedes. Ok, en la línea 20, do you give up and waive this right? ¿Tú vas a renunciar a este derecho? El derecho de hacerle preguntas a sus acusadores, ok. Aquí muere todo el argumento de los obispos. El acusado dice sí, yes, en la número 21. Número 22, the court. You have the right to use the process of this court to subpoena witnesses in your own defense. Otra bomba aquí contra Menchaca. La corte le dice a Nazón, tú tienes el derecho del proceso de esta corte a mandar órdenes de la corte para traer a testigos en tu propia defensa. Tú tienes ese derecho, Nazón. Dijo Menchaca que a él no se le permitió ese derecho. De la misma forma, en su derecho de defensa, tampoco le permitieron al apóstol presentar testigos a su favor, pues la corte, entre otras cosas, le negó a la defensa del apóstol de Jesucristo presentar testigos a su favor. Ahí están las líneas 22 a 24. Y luego el juez le pregunta en la línea 25, do you understand this? ¿Entiendes esto, Nazón, que tú tienes este derecho para traer a tus propios testigos en tu defensa? ¿Qué dijo Nazón en la línea 26? Yes. Sí entiende. Él sabía esto. En la línea 27 dice, do you give up and waive this right? Dice, ¿tú renuncias este derecho? En la línea 28 dice Nazón, sí. Ahí está, pues. No que no se le permitió traer sus propios testigos para la defensa de Nazón. Claro que sí se le permitió. Y el juez le está diciendo aquí. Y de hecho le dice, ¿estás seguro? ¿Tú quieres renunciar este derecho que tienes de traer a testigos para que te apoyen? Nazón dijo que sí. No sean mentirosos. No digan que no se les dio eso. La página 4, la corte. You have the right against self-incrimination. Tú tienes el derecho para que no te auto-incrimines. What this means is you can remain silent and force the people to prove each and every element of the crimes against you. Esto significa que tú no tienes que hablar, Nazón, pero tú puedes hacer a fuerza, quedarte calladito y que el pueblo pruebe cada elemento de los crímenes que están contra ti. Pero aquí dice, mira, lo morado, esto era muy importante. By pleading guilty, you're saying you are guilty. Por declararte culpable, tú estás diciendo que sí eres culpable. And you are thereby, por lo tanto, incriminating yourself. Te estás autoincriminando. Okay. Do you understand your right against self-incrimination? ¿Tú conoces, entiendes tú que tienes un derecho a no autoincriminarte? The defendant, aquí está Nazón. Yes, sir. Sí, señor. Okay. Nazón sabía y está respondiendo. The court. And do you give up and waive this right? ¿Y tú vas a renunciar ese derecho? Nazón número 12. Sí. Yes. Está muy claro que el juez estaba diciéndole todos los derechos que tenía Nazón. Es oportuno reiterar que las determinaciones de la audiencia del día 1 de junio demuestran que hay una intención de que el apóstol no reciba un juicio justo. Y acá después le dice, you are to register as a sex offender. Te tienes que registrar como un ofendedor, un depredador sexual con la policía, el sheriff, donde quiera que tú resides por el resto de tu vida. ¿Tú entiendes esto? Dijo, sí. Él va a salir en Megan's Law. Cuando ustedes busquen la computadora, el sistema de Megan's Law, ahí va a salir la cara de Nazón con todos los otros depredadores sexual en el área. Ok, the court, en la página 6, aquí la corte. Are you pleading guilty? ¿Te estás declarando culpable? Freely and voluntarily, de toda libertad y voluntariamente, and because you feel at this time it is in your best interest, porque tú crees que esto es para tu propio interés, the defendant, yes. Ok. All right. Se está declarando culpable y recuerden acá lo que dijo. Aquí. By pleading guilty, you're saying you are guilty. Si te declaras culpable, estás diciendo que tú sí eres culpable. ¿Ok? O sea, no nomás está repitiendo palabras sin sentido, porque aquí está diciendo, y si lo haces, por lo tanto, te estás incriminando. Entonces, ¿cómo te vas a incriminar por declararte culpable? Porque eso indica que tú hiciste ese acto.
Por eso es que te estaba diciendo que tienes derecho de no incriminarte porque tú puedes quedarte callado. Porque si tú te declaras culpable, estás diciendo que sí eres culpable y te puedes incriminar, autoincriminar. Entonces aquí está muy claro que declararse culpable, estás diciendo que eres culpable. Y Naasón sí se declaró culpable. Aquí está, mira, yes, en la número 4. Pero más adelante, dice aquí, mira, ok, esto está hablando aquí habla de, all right, part of the conditions of the plea bargain is that you have waived any rights to appeal anything up to including the state of sentencing. O sea, está diciendo que parte del trato es que él renunció a su derecho de apelar cualquier cosa desde antes hasta este día cuando le están haciendo la sentencia. ¿Entiendes la sentencia? ¿Entiendes eso? Sí. Ok, estaba de acuerdo. Pero aquí mira, en la página 7, as to all 3 of those counts, en lo morado, how do you plead? En cuanto a esos 3 cargos, y ustedes ya saben cuáles son, ¿cómo te declaras? Y aquí está Naasón, mira, defendant. Defendant, aquí en lo morado, ¿cómo dice? Defendant, the defendant. ¿Cómo se declaró Naasón? ¿Cómo se declaró Naasón? Guilty, guilty, guilty. Naasón se declaró culpable, indicando que él admitió que él hizo estos actos. Y porque el juez se lo dijo y dijo, ¿tú entiendes, Naasón? Dijo, sí, sí entiendo. Entonces Naasón conscientemente se declaró culpable de estos actos. Nada de lo que dice Menchaca es verdad, que no se le permitió traer a testigos a su favor, que no se le permitió pedir evidencia, sí se le permitió pedir evidencia, que no se le permitió hablar contra las personas, que haga preguntas y que cuestione a las personas que estaban contra él. Él supo esto, pero él también renunció a eso. Entonces, no es verdad. Él podría haber, con la subpoena, haber pedido cualquier tipo de evidencia. Él, él lo pudiera haber pedido, lo que se permite. Si dicen que querían más cosas, entonces por eso es que estaban haciendo la preliminary hearing. ¿Cuáles son las cosas que se le van a permitir y cuáles no? Bueno, ahí, entonces por eso también ellos, los abogados de Naasón, no querían, ni tampoco de Oaxaca, no querían que saliera el video de Naasón y Oaxaca teniendo relaciones, porque ellos decían que no tenía relevancia. Pero hay muchas maneras que sí puede tener relevancia. Por ejemplo, puede usarse para identificar a las personas que están ahí. Pueden usarse para identificar con cuál celular se codificó ese video digitalmente y así hacer una fundación, un fundamento para después, cuando vayan al otro video, si fue grabado por la misma aparato, se puede registrar, mirar la misma huella digital, indicando que ya lo tienen identificado, ya saben de quién es y por lo tanto la persona del otro video es Naasón, por si quieren negar que era Naasón. Así que sí tiene relevancia. Pero aquí el punto es que él tenía los derechos de pedir evidencia, tenía los derechos de usar órdenes de la corte para pedir evidencia, para hacer preguntas a sus acusadores, para traer a sus propios testigos, pero Naasón renunció todos esos derechos, no los quiso porque él quiso declararse culpable y es lo que él hizo, se declaró culpable. Y por lo tanto, aquí refutamos por completo a los mentirosos aquí de los obispos, Consejo de Obispos, son puros mentirosos. No es verdad lo que ellos dijeron. Sálganse de esa secta, los van a llevar al infierno. Estos no son hombres de Dios, son ministros de Satanás, disfrazados como ángeles de luz. Salgan de ahí y que Dios los bendiga.